buen día acá en Argentina. ¿Cómo le va? Sí, buen día, mucho gusto. El gusto ha sido mío, don Carlos. Gracias por atendernos. Acá don Carlos Sánchez fue funcionario en Bolivia hace unos años. Ahora se encuentra en Estados Unidos, está trabajando en Estados Unidos. Es un excelente analista de lo que está sucediendo en Iberoamérica y vamos a hacer preguntas, ¿no?, con relación a lo que está pasando en distintos países de Iberoamérica. En América Central ya sabemos perfectamente los problemas que hay, y me llamó mucho la atención ahora estas grandes movilizaciones que están ocurriendo en Colombia desde el día de ayer. Cuénteme, ¿es parte de este proyecto socialista criminal que se está ramificando en toda Sudamérica, don Carlos? Bueno, en Colombia lo que ha pasado ayer son manifestaciones que juntan dos situaciones, ¿no? Colombia debe ser el país más acosado, más bajo presión de parte del grupo que se ha venido a denominar socialismo del siglo XXI, castrochavismo, porque su frontera y su posición con Venezuela lo hace el primer objetivo de Cuba, Venezuela, Nicaragua, como un país al que hay que tratar de penetrar. Ahora, para entender desde mi punto de vista lo que pasa en la región, lo que pasa en las Américas, hay que partir de la premisa que yo planteo hace muchos años en un libro de mi autoría, que se llama Las Dos Américas. Las Dos Américas establece que hay dos Américas, una democrática y una dictatorial. Que el eje de confrontación que se da no es siquiera ideológico, sino por la forma como se maneja el gobierno y se permanece en él. Y que la América dictatorial está liderada por Cuba, integrada por Venezuela, Nicaragua, hasta hace poco por Bolivia, hasta hace unos años por el Ecuador de Rafael Correa, y que es una sociedad, una organización transnacional que comete cualquier tipo de delitos o de crímenes para perpetuarse indefinidamente en el poder, de donde nace el concepto de las dictaduras de crimen organizado. Entonces, en ese contexto, Colombia es uno de los países más amenazados en la región porque es el permanente objetivo del gobierno del régimen de Chávez, ahora con Maduro. Se hacen permanentes agresiones a la democracia en Colombia y se trata de formar dentro de Colombia un peso crítico que desestabilice la democracia colombiana. Pero además de eso hay otro factor, es el factor de buen gobierno, es el factor de gobierno. Yo sostengo que en el siglo XXI, más allá de los posicionamientos ideológicos de derechas y de izquierdas, lo que la gente, lo que el pueblo de diferentes países quiere y busca es buen gobierno. Y a veces eso no sucede, a veces no hay la respuesta oportuna a determinadas expectativas que se tienen. Y en Colombia está pasando también un poco de eso. El gobierno, el presidente Duque está siendo señalado como cuanto menos lento. Ya ha pasado un poco más de año de gobierno y la gente no ve resultados. Entonces empiezan a presentarse este tipo de situaciones. Usted sabe que la conspiración y la sedición transnacional que manejan Cuba, Venezuela y Nicaragua necesita oportunidades, necesita ocasiones para usarlas, y a veces esas ocasiones son presentadas con muy legítimos pretextos, y ellos utilizan eso. Lo de Colombia de ayer es un poco de las dos cosas. Bien, don Carlos, otra preguntita. Usted sabe perfectamente la situación que se está viviendo en la Argentina. Cada vez la situación económica y social empeora más. Nos llama mucho la atención que estamos propensos a cualquier cosa y que todavía acá en la Argentina no esté sucediendo los mismos hechos que está sucediendo en Bolivia o Chile u otros países como Perú y Ecuador. A ver, hagamos un análisis. ¿A qué se podría deber eso? ¿Existe algún pacto entre el futuro gobierno
con este grupo cubano-venezolano para que no estalle nada y que Argentina sea el inicio de un laboratorio experimental de las SS-21, como le llamo yo? ¿Algo estarían organizando desde Argentina? Bueno, mire, yo creo que en la Argentina hay varios factores. Primero, que están en un periodo de transición y lo que viene es un gobierno directamente vinculado con Cuba y Venezuela. El gobierno Fernández Kirchner, que va a tomar el poder en la Argentina, es un gobierno totalmente alineado en este grupo de las dictaduras del castrochavismo. La Argentina se encamina a recibir por la vía del voto, después de las elecciones que ustedes han celebrado, se encamina a tener un gobierno estrechamente vinculado y que respalda al castrochavismo, o sea, vinculado con Cuba y Venezuela. Eso hace que el periodo de transición sea tranquilo. La segunda cosa que se menciona mucho, sobre todo en la Argentina, es una serie de acuerdos de los que se imaginan, que no hay manera de probar, pero que la realidad objetiva lo señala, entre el gobierno saliente del presidente Macri y el sistema que se avecina de los Fernández Kirchner, que ha hecho de esta transición una transición tranquila. Y la tercera razón es que quienes manejan estos mecanismos de movilización, de fuerza, de expresión pública, de sedición, de conspiración, como ha sucedido en Ecuador, como ha sucedido en Chile, son precisamente los grupos vinculados a quienes van a tomar el poder en la Argentina y ellos no pueden agredirse a sí mismos. O sea, hay que ver que Fernández Kirchner lleguen al poder, tomen la posesión del gobierno de Argentina y entonces veremos el tipo de gobierno que hacen. Pero usted no espere un fenómeno hoy día en Argentina como el que está viendo o se ha visto en Ecuador, en Chile o se está tratando de organizar en Colombia, en Fernández Kirchner llegando al poder. Hubiera sido mucho más factible que eso suceda si es que Macri hubiera detenido el poder. Bien, para recordar a la audiencia, estamos conversando con el doctor Carlos Sánchez Berzaín. Es un señor que nació en 1959, abogado y político, boliviano. Ahora se encuentra viviendo en Estados Unidos. Otra preguntita. Acá la nueva presidente boliviana le dio, digamos, suficiente margen a las Fuerzas Armadas de Bolivia como para que actúen libremente para poder tratar de combatir esta gran virulencia que hay en Bolivia. Además, se ha detectado que Evo Morales se había comunicado con grupos narcos, cocaleros de ahí de Bolivia, para que no dejaran entrar alimentos en las ciudades principales de ese país, como Potosí, Cochabamba, Sucre, La Paz. Permanentemente bajaba línea, como se dice comúnmente Evo Morales, a todos sus séquitos, ¿no?, para que no se han abastecido con alimentos las ciudades que mencioné. Por otro lado, en Chile, Piñera, ahí los carabineros están reprimiendo con las mismas piedras que le tiran toda la muchidumbre, las hordas izquierdistas que están prácticamente incendiando la República de Chile. Dígame, ¿a qué se debe esa diferencia de actitudes entre un mandatario y el otro? ¿Hay algún tipo de compromiso? ¿Qué pasa con Piñera? ¿Cómo lo ve usted? Mire, primero hay que poner en contexto lo que está pasando en Bolivia. Lo que está pasando en Bolivia es que Bolivia está a días de haber recuperado su democracia. El 20 de julio se produjo un fraude electoral masivo de parte de Evo Morales, lo que generó una reacción y una resistencia civil. Y los movimientos cívicos, los cabildos abiertos y la resistencia civil boliviana llevó adelante un proceso. Empezó pidiendo segunda vuelta electoral, siguió pidiendo nuevas elecciones y terminó pidiendo y logrando la salida del dictador Evo Morales. Hasta que esa salida se produce, no hubo absolutamente ningún movimiento militar. La salida de Evo Morales es una salida de expresión netamente civil. Él se ve en una situación en la cual
nadie le hace caso, el país está paralizado por 23 días, no tiene mando en la policía, no tiene mando en las Fuerzas Armadas, porque la policía se amotina, y se amotina porque Evo Morales ordena que la policía cubra a los grupos de matones que él lanzaba contra el pueblo y no cumpla la obligación de proteger al pueblo. Entonces, cuando los matones de Evo Morales y sus grupos criminales atacan a la ciudadanía, la policía defiende a la ciudadanía, y eso es descrito por el régimen de Evo Morales como un motín. Pierde el mando policial, después pierde el mando militar porque ordenó a los militares reprimir a la policía, y ellos deciden representar esa orden, pero hasta que Evo Morales renuncia y deja el poder, no existe ningún movimiento militar. Entonces toma posesión como presidenta transitoria la senadora Áñez, como parte de lo que es el mecanismo de sucesión, y pone en marcha un gobierno de transición cuyo objetivo único es la convocatoria a elecciones que tienen que producirse en estos días. Y en ese escenario, Evo Morales se sale con la ayuda del gobierno mexicano, se exilia en México, sale en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, empieza a ejercer desde México un proceso de sedición y conspiración que utiliza al narcotráfico y al terrorismo para tratar de desestabilizar al país, y que lo ha llevado a una situación de confrontación. En Bolivia estaban funcionando, auspiciados por el gobierno de Evo Morales, miembros de las FARC. Hay un FARC argentino con el nombre alias Camilo, que está internado en un hospital de Santa Cruz y que ha sido capturado por las fuerzas bolivianas, disparando y haciendo ejecuciones contra los ciudadanos bolivianos. Hay agentes cubanos y venezolanos que han sido detenidos. Ha empezado la masiva expulsión del país de ciudadanos cubanos que estaban amparados por el régimen de Evo Morales bajo este sistema de médicos, y que en verdad eran agentes de penetración y de ocupación política. Y en todo ese escenario, Evo Morales dirige un proceso de desestabilización, de violencia, de terrorismo, manejando el narcotráfico, que son sus sindicatos o federaciones de cocaleros de la zona del trópico de Cochabamba, con diferentes tipos de armas que agreden a la ciudadanía, que bloquean, que establecen la consigna de dejar sin alimentos a las ciudades, las bloquean. Y es ahí donde la presidenta transitoria, en cumplimiento de sus obligaciones, establece órdenes para que tanto las Fuerzas Armadas como la policía cumplan la función que tienen, que es proteger el orden público, proteger a los ciudadanos y llevar adelante un proceso de pacificación. Además de eso, se han establecido mesas de diálogo, se han establecido mediaciones a través de la ONU y de otro tipo de organizaciones para que el país se tranquilice y se desmonte la agresión narcoterrorista que dirige Evo Morales, y que ha sido probada a través de una grabación en la cual Evo Morales da exactamente ese tipo de instrucciones. Entonces, en ese escenario, lo que pasa en Bolivia es que estamos en un proceso de ataque del narcotráfico, porque el régimen de Evo Morales era un régimen que construyó un narcoestado y que está tratando de recuperar ese narcoestado. El narcoestado en Bolivia, organizado por Evo Morales al servicio de la cadena de narcoestados, integra a Cuba, Venezuela, Nicaragua, consistía en la producción, y consiste aún, porque ahí está, 60.000 hectáreas de cultivos de coca ilegal que producen cocaína, con una pista internacional, un aeropuerto que es el aeropuerto del Chimoré, una fábrica de urea que es uno de los precursores para esta producción de cocaína, y con una serie de facilidades que hacían de Bolivia prácticamente un centro de producción abierto y libre, entre comillas, bajo la dirección de Evo Morales, de cocaína y de tráfico, como lo relatan y lo demuestran
por ejemplo, investigaciones tan serias como la del periodista brasileño Leonardo Coutinho en su libro El Espectro, o denuncias desde hace muchos años que se hicieron en medios como Univisión, que hace casi 10 años ya señalaba a la Bolivia de Evo Morales como narcoestado. Para resumir el tema boliviano, Bolivia está viviendo en este momento un proceso de ataque del narcoterrorismo dirigido por Evo Morales y las redes del narcotráfico de Cuba y Venezuela, y los estados, los narcoestados de Cuba, Venezuela y Nicaragua, con el apoyo de México y con la simpatía de la Argentina, los Fernández Kirchner, que han expresado simpatías en ese sentido. Bolivia está sufriendo una agresión de la que se está defendiendo para consolidar la recuperación de su democracia. Eso es lo que pasa en Bolivia actualmente. Bien, con respecto a Chile, ¿usted por qué cree que Piñera todavía no ha tomado una determinación concreta en ya directamente hacer un combate, una acción directa contra las hordas izquierdistas que están incendiando todo Chile? ¿Por qué cree que todavía Piñera sigue muy apacible a eso? Bueno, yo creo que el manejo de crisis que ha hecho el presidente Piñera es un manejo que está siendo objeto de estudio y de crítica a nivel internacional. Él está tratando de salvar su gobierno. Le ha caído un proceso de explosión o implosión social, y él no termina de definir si ese es un proceso espontáneo, chileno, social, que se ha producido de manera más o menos natural. Parece que Piñera se inclina por esa lectura, o es un proceso de sedición y conspiración transnacional dirigido por Cuba y Venezuela. Al principio, y Bolivia en este momento, al principio parecía que Piñera estaba inclinado a la opción de decir que había un enemigo, sacó el ejército a las calles, dijo que estaba en guerra, pero después de eso dio un giro y empezó a hacer concesiones a los grupos que se expresaban como parte de las movilizaciones, y en ese sentido empezó a cambiar, hizo concesiones y ha llegado incluso hasta la reforma constitucional. O sea que el punto de análisis de la crisis en Chile, sobre el cual encara el presidente Piñera la solución de ese problema, es la lectura de que había una deuda social muy grande, de que lo que se ha producido ha sido falta de entendimiento de parte de los gobernantes chilenos, e incluso en esa dinámica le ha pedido perdón al pueblo chileno. O sea, Piñera está encarando el conflicto, el problema que se le ha presentado en Chile y que continúa como si fuera un tema interno, como si fuera un tema que es consecuencia del proceso político económico chileno, y hay mucha gente que no está obviamente de acuerdo con eso. Ahora, si Piñera toma ese punto de vista, no va a hacer otra cosa que lo que está haciendo, que es simplemente acciones de contención y lo que se está viendo en Chile. Bien, don Carlos, última pregunta. Acá hay posibilidades muy positivas como para que vuelva a ganar la derecha en el Uruguay. Ya se cayó el bastión izquierdista en Bolivia, Uruguay creo que ya va a ser para el lado de derecha. Se están cayendo esos bastiones de izquierda castrochavistas. ¿Qué temperamento podría tomar Cuba en base a esa pérdida que están sufriendo? ¿Usted cree que van a ir con más ímpetu, con más energía, van a aplicar otros tipos de estrategias, van a crear mayor cantidad de perturbación? ¿Cómo ve las próximas planificaciones? Bueno, primero esta división entre derecha e izquierda es en mi criterio politológico inadecuado, porque las dictaduras de Cuba, Venezuela, hasta hace poco Bolivia y Nicaragua, son organizaciones, es un grupo de delincuencia organizada transnacional para la que el planteamiento ideológico es un pretexto. Se han presentado primero como movimiento bolivariano, han cambiado al socialismo del siglo XXI, son vistos como comunismo castrista puro y duro porque es una repetición de lo que pasa en el siglo XXI
de lo que hizo la Cuba castrista desde la época de 1959. Y yo prefiero señalar esos regímenes como regímenes de castrochavistas de crimen organizado. Hay otro tipo de disputa en la política donde hay lugar para posiciones ideológicas, pero no es eso lo que representan Cuba, Venezuela, Nicaragua, la Bolivia de Evo Morales o la Argentina de los Fernández Kirchner. En ese sentido, yo creo que lo que se está produciendo en el Uruguay es un proceso natural en un país que tiene un sistema democrático de cansancio con un grupo que estaba alineado con este grupo castrochavista, pero que tenía al propio tiempo diferencias de él en el sentido del respeto mínimo a la democracia que va a permitir este cambio de gobierno. En el Uruguay ha habido metodologías castrochavistas, pero no han llegado al castrochavismo porque no han sido una dictadura, siempre han estado respetando su sistema democrático y eso va a permitir que haya un presidente con una posición ideológica diferente. Ahora, ¿qué es lo que pasa en este escenario de América Latina o de las Américas, en la cual tenemos una Cuba en una crisis económica terminal, en un nuevo periodo especial? Está igual o peor que en 1999, cuando le apareció el milagro de Chávez, que la salvó del periodo especial a Cuba y a Fidel Castro. Tenemos una Venezuela con crisis humanitaria, una Nicaragua acosada por los crímenes que cometen Ortega y Murillo, Bolivia que está recuperando su democracia, la Argentina que cae bajo la sombra de un gobierno de línea castrochavista, pero que no tiene demasiado diagnóstico positivo porque la broma parece ser que como los Kirchner liquidaron la economía de la Argentina, Macri más o menos sobrevivió en esa crisis, ahora vuelven los Fernández Kirchner y la historia les va a cobrar ese precio. Entonces, lo que yo veo es que el castrochavismo va a acrecentar, va a profundizar el mecanismo de desestabilización en la región, a tratar de perjudicar a las democracias. Bien, hemos escuchado al doctor Carlos Sánchez Berzaín, politólogo, máster en ciencias políticas y sociología. Es el actual presidente del Instituto Interamericano para la Democracia. ¿En qué parte de Estados Unidos está, don Carlos? Yo resido en la Florida, la costa este de los Estados Unidos. Bien, está en la... ¿A qué hora es en este momento en la Florida? En la Florida, sí, yo estoy en este momento hablando de Coral Gables, que es una ciudad que está dentro del condado de Dade, en la zona que se conoce normalmente como Miami. Estoy hablando de Coral Gables. Bien, ¿qué hora es? ¿Qué hora es en este momento en la Florida? La hora son las 6:58, 2 minutos para las 7 de la mañana. Bueno, ¿lo he despertado o acostumbra a levantarse temprano? No, absolutamente no. Le agradezco mucho su entrevista y deseo todo lo mejor para la Argentina. Vienen tiempos delicados con el retorno del kirchnerismo, porque no es otra cosa lo que está pasando allá. Lamentablemente, cuando ustedes estaban en la etapa electoral, yo hice varias conferencias y escribí varias columnas en sentido de mostrar que la Argentina había sido elevada a una situación en la que tenía que elegir entre un mal gobierno y el crimen organizado. Y ganó el crimen organizado, porque otra de las cosas que hay que aprender que en democracia y en el siglo XXI los países están demandando gobiernos que produzcan buenos resultados. Más allá de la ideología que está cada vez más desfigurada como parte del proceso político-tecnológico del siglo XXI, lo que quieren los pueblos son buenos gobiernos. Entonces los malos gobiernos siempre van a perder. Y eso ha dado la apertura para que regrese lo que yo señalo como sistema de crimen organizado, Fernández Kirchner, y que tenga esta broma de la historia, que vengan a soportar, a sujetar y a manejar la crisis que ellos mismos han producido con todos esos años de corrupción de los gobiernos Kirchner, 12 años. Y yo ahí les doy pronóstico reservado porque
no creo que tengan la capacidad ni las condiciones para responder a las expectativas que ellos mismos han creado, y eso va a ser un gobierno difícil, confrontado con la misma gente a la que han pedido respaldo y a la que dicen que ayudan en un momento económico muy, muy grave, el cual es responsable del periodo de gestión de los quistes. Bien, don Carlos, ha sido muy atento. Coincidimos totalmente. Casualmente ayer tuvo unas reuniones ahí en Capital Federal, en Buenos Aires, con muchos académicos, gente que estamos interesados en sacar adelante la Argentina. Va a costar mucho, pero muchísimo, y se avecinan momentos muy difíciles y estamos atentos a eso y somos conscientes de lo que vamos a sufrir. Ha sido muy atento, Carlos, y seguramente más adelante lo voy a volver a llamar. Muchísimas gracias. Encantado, mucho gusto. Un saludo a toda su audiencia. Muy atento.